Hermanos queridos, la vida cristiana, ¿no es cierto?, la vida que nosotros llevamos, no está exenta, hermano, no está, ¿no es cierto?, afuera de pruebas. Todo, hermano, todo creyente, toda persona atraviesa momentos de dificultad, dolores, ¿no es cierto?, procesos que parecen difíciles, hermanos amados, de comprender. Pero sin embargo, hermanos queridos, la palabra de Dios nos enseña que en medio de toda prueba hay una verdad. En medio de toda prueba, hermano, hay una verdad que permanece para siempre y está firme. Dice que Dios es fiel. Nosotros somos infieles, hermano, pero Dios es fiel. La fidelidad de Dios, hermano, se manifiesta cuando Él, hermano, cuando Él sostiene, ¿no es cierto?, a sus hijos, los fortalece en medio de pruebas y los da una salida, hermano, aún en medio de las circunstancias, aunque sean difíciles, hermanos, que nosotros podamos comprender. En medio de la prueba, ¿no es cierto?, allí Dios es fiel, nos fortalece, hermano, y nos saca de allí. ¿No es así? Mire, leamos, hermano, en el capítulo 1 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13. Le vamos a dar lectura al versículo 13. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis, hermano querido, resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué?, soportar. Lo leemos una vez más. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con toda la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya, bendito sea el nombre suyo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor Dios mío, que tenía en esta mañana para mi vida, para sus hijos y para aquel Padre Celestial que lo va a escuchar, lo está viendo, Señor Dios mío, sea para ellos de una bendición para sus vidas. Gracias, mi Dios, unge mis labios, Señor, que de allí salgan palabras de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Dios, me quiero quedar, hermano, con este punto de este versículo, hermano amado, que dice, Dios, ¿no es cierto?, fiel es Dios. Dios es fiel. Y lo creo así, hermanos queridos. Tengo toda la certeza, la seguridad que Dios es fiel. Lo fue con nuestros antepasados, ¿no es cierto? ¿Cierto? Cuando sacó a aquel pueblo de Israel, al pueblo de Israel en medio de Egipto, hermano, lo llevó, ¿no es cierto?, por el desierto, pero Dios siempre estuvo con ellos. Nunca lo desamparó. Cuando ellos le pidieron, ellos recibieron de Dios. Cuando necesitaban algo, Dios se los daba. En medio del calor, allí puso una nube. En la oscuridad, ¿no es cierto?, allí puso una llama, hermanos queridos. Cuando necesitaron agua, Dios les dio de beber. De la roca, hermanos queridos, de una piedra. ¿Y quién era esa roca? Jesucristo. Él era la roca, hermano, para darle de beber a aquel pueblo. Estuvo con Moisés, hermanos queridos. En todas circunstancias, hermanos, Dios estuvo con él. Desde el momento en que nació, vino al mundo, Dios estuvo con él. ¿No es así? Así, hermano, con su pueblo.
Así ha sido Dios con nosotros, porque nos sostiene, hermanos queridos. Él nos cuida, nos guarda. Amén. Con José también, hermanos queridos, también lo hizo igual, hermano. Siendo un joven, hermano, ¿no es cierto? Dios en toda prueba, en toda circunstancia, hermanos queridos, Dios estuvo con él. A pesar de que sus hermanos, ¿no es cierto?, eran rencorosos con él, pero Dios lo sostenía. Lo tiraron al pozo y Dios lo sostuvo allí. Lo sacó, ¿no es cierto?, de aquel lugar. Fue llevado, ¿no es cierto?, a aquel pueblo, ¿no es cierto?, a aquella ciudad, hermanos queridos, y Dios lo hizo grande, poderoso. Que todos tenían que obedecer, hermanos queridos. Pero con un propósito era aquello, hermanos queridos. El propósito del pueblo de Israel, hermanos queridos, de Moisés, era para su libertad. El propósito con José era para que el pueblo, hermano, que un día no iba a tener que comer, que beber, Dios le iba a proveer por intermedio de ese joven, hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día, hermanos queridos, con usted y conmigo, Dios tiene también un propósito, hermanos queridos. Que a través suyo, de su vida, hermanos queridos, a través suyo, muchos pueden ser salvos. Nuestras familias pueden ser salvos, hermanos queridos. Por ese es el propósito de Dios para con nosotros. Hermanos queridos, que nosotros podamos hablarle, decirle que hay un Dios todopoderoso, que Él es fiel en medio de las circunstancias. Quizás, hermanos, pueden estar en la droga, ¿no es cierto?, en cualquier cosa en el mundo, hermanos queridos. Pero Dios, mediante su oración, mi oración, los puede sacar de allí, hermanos queridos. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel aún, hermanos, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas pruebas, hermanos, que nosotros podamos llevar, hermanos queridos, porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, hermanos. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, hermanos, nuestras circunstancias que podemos llevar en esta vida, hermanos queridos, Dios tiene hasta un momento, hermanos queridos, porque no nos puede dar más carga de la que usted y yo podamos llevar. Dios sabe, hermano, lo que nosotros podamos resistir. Dios sabe, Dios conoce, hermano, nuestra vida. Más que nosotros mismos, hermanos queridos. Dios conoce nuestra vida, hermanos queridos, porque Dios es fiel. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Versículos 22 y 23. Lamentaciones. ¿Qué dice? Mire, hermanos queridos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca te cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, hermanos. Las misericordias de Dios se renuevan, hermanos, cada mañana, hermanos queridos, porque grande es nuestro Dios. Grande es la fidelidad del Señor, hermanos queridos. Y nosotros decimos, oh, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de este problema, de esta enfermedad, de esta dificultad? Y Dios dice que grande, fiel es el Señor. Dice que se renuevan cada mañana, hermano, para usted y para mí. Dios nos da fuerza, hermano, cada mañana, hermanos queridos. Cada día, hermano, cada segundo que pasa, Dios nos fortalece, hermanos. Porque somos sus hijos. Dice que Él nos hizo sus hijos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 34, 19.
Dice, mire hermano querido, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová, hermano. Cuando usted esté en aflicciones, hermanos queridos, piense que hay un Dios. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová, hermanos queridos. ¿Cuántas cosas, hermanos queridos, que hemos pasado en este mundo, en esta tierra, Dios no nos ha librado, hermanos queridos? Bendito, miro mi vida, hermano, mirando más atrás, hermano, cómo Dios me ha librado, hermano, de distintas circunstancias. Hermanos queridos, porque Dios es fiel para con sus hijos. Porque he creído que hay un Dios todopoderoso. Que Él es fiel, hermano, que Él es verdadero. En medio de las circunstancias, de los dolores, hermano, de las aflicciones, Él es grande y es todopoderoso. Dice que no nos desampara ni nos deja, hermanos queridos. Las pruebas, hermanos, para usted y para mí, son un soporte del proceso de su crecimiento y mi crecimiento, hermano, espiritual, hermano. Para eso, hermano, son las pruebas, hermano, para que nosotros, hermano, podamos soportar, hermano, ¿no es cierto?, en medio del proceso, hermano querido, un crecimiento espiritual. ¿No es así o no? Cuando estamos, hermanos queridos, cuando no tenemos ninguna enfermedad, estamos bien, ¿no es cierto?, ni nos acordamos del Señor. ¿O no es así? A veces en la mañana despertamos, no le damos gracias al Señor. Pero nos clavamos, ¿no es cierto?, con una espinita, con una aguja. ¡Ay, mi Dios! Nos acordamos del Señor, hermanos queridos. Pensaba, hermano, cuando quedé ensartado en esa reja, hermanos queridos. Dios fue fiel, hermanos. Podría haberme pasado cualquier cosa, pero Dios no lo quiso así, hermanos. Para que yo supiera, hermano, que Dios estaba conmigo, hermanos queridos. En medio de las pruebas, hermano, ¿no es cierto?, para un crecimiento espiritual, hermano, para fortalecer nuestra vida, hermano. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando Él nos sostiene en medio del proceso. Mi hermana Flor nos la ha sostenido Dios. Hermana Rosita, mi hermana en sus circunstancias, Dios nos la ha sostenido. Hermana Teresita nos le ha dado fuerza, hermano, para soportar todas las cosas. Así, hermano, con cada uno de nosotros, hermanos queridos. Dios nos ha sostenido, hermanos. En medio del proceso, Dios nos sostiene, hermanos queridos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos queridos. ¿Qué nos enseña, hermano, esto? Que cuando el creyente, hermano, comprende la fidelidad de Dios, hermanos, aprende que las pruebas no son para destruir, hermanos queridos, sino para fortalecer ¿qué? Nuestra fe, hermanos, y sacarnos, hermanos, y acercarnos más a la presencia del Señor. Cuanto más nos acercamos a la presencia del Señor, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de las dificultades, hermanos, Dios da fuerza para soportar la prueba. Dios, hermano, es que nos da la fuerza para soportar la prueba. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy ¿qué? Tu Dios, que te esfuerzo, hermano, siempre te dejaré, siempre te ayudaré, hermano querido, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermano amado. Siempre nos llevará tomado de la mano, hermano. Nos sustenta, hermano, nos ayuda, hermano, nos da fuerza, hermanos queridos, para estar en medio, para llevarnos en medio, hermano, en medio de la prueba. Porque siempre Dios está con usted, está conmigo, está con sus hijos. En aquellos que ha hecho sus hijos, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 4:13. Y dice así. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos queridos. Todo lo puede usted, hermano, porque Cristo lo fortalece, hermano, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, hermanos queridos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermano. Dios nos guarde. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Que nosotros podamos comprender. Pablo lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba allí, hermano, encadenado, ¿no es cierto? Estaba preso, hermano. Quizás estaba siendo azotado, apedrado. Pero le decía a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano querido. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Todo lo puede usted si Dios lo tiene a Dios en su vida, porque lo va a fortalecer. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué dice Segunda de Corintios 12:9? Y me ha dicho, Pablo dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermanos queridos. Bástate de mi gracia, hermanos. Pablo le decía, ¿no es cierto? Se encontraba, hermano, con aquello que llevaba en su vida, hermano, aquel aguijón. Pero Dios le dijo, bástate de mi gracia, hermanos queridos, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. En la debilidad que llevaba, hermano. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo, aleluya. Dios promete, hermano, estar con su pueblo en los momentos más difíciles. ¿O no es así, hermanos queridos? Hemos tenido momentos difíciles, hermanos queridos, pero Dios ha estado, hermano, con usted, conmigo, hermano, con el pueblo de Dios, hermanos queridos. La fortaleza del creyente no proviene, hermano, de nosotros mismos, sino del poder de Dios. Del poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiamos en Dios, hermano, Él nos da gracia necesaria. ¿Para qué? Para continuar, hermano. Él nos da la gracia, hermano. Nos fortalece, hermanos, para seguir adelante, hermanos queridos. Nunca podamos decaer, sino que siempre estemos mirando a Dios, hermanos queridos. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la gracia, hermano, para continuar. Las pruebas, hermanos, revelan dónde está nuestra confianza. Si la tenemos, ¿no es cierto?, nuestra confianza en el Señor o en las cosas de este mundo. Las pruebas, hermanos, revelan dónde está nuestra confianza. Cuando el creyente aprende a depender de Dios, hermano, cuando nosotros aprendemos a creer, a depender de Dios, descubre que la gracia del Señor siempre es suficiente, hermano querido. Aleluya, bendito sea el nombre. Entonces, las pruebas, hermano, revelan dónde está nuestra confianza, hermano. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Cuando usted y yo aprendamos a depender de Dios, hermano, dependamos de Dios, no de las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Hoy en este tiempo, hermano, nosotros debemos depender de Dios, no a los que llevan, ¿no es cierto?, los que están delante, hermano, de este Chile, hermano querido, sino que dependamos del Señor, que Él siempre estará con usted y estará conmigo. Nunca nos faltará nada, hermanos queridos. Nunca, hermanos queridos, porque a sus hijos dice que Dios, ¿no es cierto?, a ellos nunca les faltará el pan ni el agua, hermanos queridos. ¿No es así? Dios siempre, hermano, provee una salida.
siempre, hermano, Dios nos da una salida. Debemos de confiar en el Señor. Dios siempre nos da una salida, hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía el versículo, hermanos queridos, que, ¿no es cierto?, porque llevamos con el encabezamiento, hermano, en este día de hoy. Dios siempre nos tiene una salida, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos queridos, la podamos soportar. Dios nunca, hermano, permite que una prueba mayor de la que el creyente pueda soportar. Nunca nos da una prueba mayor que la que nosotros podamos soportar. ¿No es cierto? A veces se nos van seres queridos, pero Dios nos fortalece, hermano. Dios nos da la paz, la tranquilidad, mi hermana, ¿no es cierto? Dios es el que nos fortalece. Solamente debemos de pedirle a Él, ¿no? Toda prueba tiene un propósito. Y el plan, ¿no es cierto?, en el plan de Dios. Toda la prueba, hermano, es con un propósito. Porque es un plan del Señor, hermano, para con mi vida y para con su vida. Al final del proceso, Dios usa la prueba para producir bendiciones, hermano, en su vida, espiritual como material. Bendito sea Dios, hermano. Las pruebas no son el final, hermano, de una historia, ¿no es cierto?, para nosotros. Dios siempre tiene un propósito mayor y una salida, hermano, preparada para todo aquello, hermano, que confían en Él. ¿Confía en Dios? Dios, hermano, Dios tiene preparada para usted, para mí, hermano, algo mayor, hermanos queridos. Aplicará, hermano, cuando nosotros, ¿no es cierto?, atravesemos estos tiempos difíciles, hermano, tiempos de prueba. Debemos recordar que Dios sigue siendo infiel. Fiel, pues, hermanos queridos, ¿no es cierto? Dios sigue siendo fiel, hermanos queridos. Aleluya. Dios, hermano, en todo tiempo, hermano, debemos, hermano, recordar que Dios es fiel. No nos deja ni nos desampara. En lugar de, hermano, de desearnos, hermano, de desanimarnos, Dios, ¿qué? Debemos de acercarnos más al Señor. Confiar, hermano, en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, hermanos amados. Debemos de confiar en las promesas que permanecen, hermanos, firmes. Que permanezca firme en usted, en su vida, hermano, en nuestra fe. ¿Qué podemos, hermano, concluir, hermano, con este versículo, que la fidelidad de Dios es una de las verdades más poderosas, hermano, de la vida del cristiano. Cuando las circunstancias, hermanos, cambian, hermanos queridos, Dios nunca cambia. Dios nunca ha cambiado, hermano. Desde el momento, hermano, que Dios dijo, hermano, que estaría con su pueblo, que estaría con sus hijos, Dios nunca nos ha dicho en su palabra, yo no estaré con ustedes. Porque es una promesa, hermanos, que nos dijo, hermano, no te dejaré ni te desampararé. Ni te dejaré en medio de la prueba, en medio del dolor, hermanos queridos, en medio de las enfermedades, en medio de cualquier circunstancia, hermano, que nosotros podamos estar pasando. Dios es fiel, hermano. Dios no cambia, hermano. Usted y yo podemos cambiar, hermano. Pero Cristo, hermano, nuestro Dios, nunca cambia, hermano. Confiemos en el Señor. Descubramos que aún, hermano, en los momentos más difíciles, hermano, más tempestuosos, hermano, que podemos estar pasando, hermano querido, quizás, hermano, Dios nos lleva, hermano, como el pueblo, ¿no es cierto?, lo llevó por el medio del desierto. Nosotros también debemos, hermano, ir por el medio del desierto. Pero Dios lo sacó de allí. Así como sacó al pueblo, también lo sacará a usted, hermano, de ese desierto, de esa enfermedad, de esa dificultad, hermano. Dios lo sacará, hermanos queridos. Dios nos sacará de allí, hermano, en los momentos más difíciles. Dios, hermano, está obrando, hermanos, cada día, hermano, para mi bien y para su bien, hermano. Y guardarnos, hermanos, para un propósito mayor, hermano, que el que nosotros podamos pensar. Y ese propósito, hermano, si le somos fieles al Señor, si confiamos en Dios, Dios nos tiene dado una promesa, hermano, que es fiel y verdadera, que estaríamos con Él
hasta el fin, hermanos queridos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nos espera, hermano, una promesa, hermano. Nos espera, hermano, algo mayor, hermano. Todo esto, hermano, que podamos pasar mientras estemos en esta tierra, hermanos queridos, estas dificultades, quedarán aquí, hermanos queridos. Pero estaremos un día con el Señor, que todo esto quedará atrás. Allí no habrán dificultades, no habrán enfermedades, no habrán dolor, hermanos queridos, sino que será un cantar, hermano, en donde podamos decir al Señor, Dios Todopoderoso, Santo, 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 hermano, porque santo es el Señor. Dios nos ha llamado, hermano, para santificarnos y para estar con el Santo un día, hermanos queridos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Siempre, hermano, siempre Dios provee, hermano, la salida para usted y para mí. Tengamos, hermano, eso en cuenta en nuestra vida. Dios siempre, hermano, está teniendo una salida, hermano, para usted y para mí. En medio de los dolores y las circunstancias, hermano, que podamos llevar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 66, versículos 10 y 12. Porque tú, dice, nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, hermano. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Pero de allí nos sacó Dios, hermano. De allí nos sacó Dios, hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste ¿a qué? A abundancia. Bendito sea el Señor, hermano, por todo su amor y su misericordia. La fidelidad de Dios es una de las verdades más poderosas en nuestra vida, hermanos. Este es el mensaje, hermano, que Dios tenía para con mi vida, para su vida, hermano, en esta mañana. Y confío en el Señor. Confiemos en Dios, hermanos queridos. Confiemos en el Señor, hermano, y que Él, hermano, como le he dicho muchas veces, hermano, en esta mañana, que en los momentos más difíciles, Dios está obrando en nuestras vidas para un bien, hermano, mayor, y guardarnos, hermanos queridos, hacia un propósito mayor de estar con Él, hermano, toda la eternidad.